pido disculpas por la demora. De todas formas, sabía, me aliviaba un poco la conciencia llegando tarde que estaba Eduardo y que seguramente iban a estar más que entretenidos. Felicitaciones. Me imagino que todo habrá sido como el final, pero el final que llegué a escuchar estuvo muy bueno. Y lo escuchaba Eduardo que hablaba, por lo menos en el final. Yo me quedé con esta cosa dando vueltas respecto de la igualdad y de los derechos, ¿no? En este caso en particular, en lo que tiene que ver con la comunicación. Pero me parece que son unos ejes que nos atraviesan fuertemente en estos últimos 2 meses, y pasaron nada más que 2 meses o 2 meses y pico, y parece que pasó mucho, ¿no? Pero lo peor es que falta más. Y cuando uno piensa en la dimensión económica, y sobre todo cuando uno viene de determinado lugar donde justamente la cuestión de la igualdad opera como un pilar determinante de la construcción de las políticas económicas, es ineludible que ante el avance de estas políticas que está llevando adelante el gobierno electo a partir del 10 de diciembre, es ineludible que uno vuelva una y otra vez sobre esto que tiene que ver con la igualdad distributiva, esencialmente en materia económica, pero en definitiva con lo más profundo de lo que nosotros definiríamos como justicia social, si se quiere, ¿no? Que está agarradito bien de la mano con esto, igualdad, que es algo que hicimos un enorme esfuerzo por entronizar con el conjunto de políticas que se desplegaron durante los últimos 12 años, y que la verdad que me parece que la sensación que tenemos del avance de las políticas neoliberales que hoy nos propone el gobierno de Mauricio Macri es una sensación de desazón y de dolor. Así que, en definitiva, vengo acá con algunas certezas que son las que voy a intentar exponerles, pero creo que con muchísimas más preguntas que son las que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo por respondernos y, en todo caso, por construir esas respuestas entre todos. Lo cierto es que si uno tiene que hacer un raconto de lo que fue sucediendo en este cortísimo tiempo desde que Macri y su equipo de gobierno se hicieron cargo de la administración del Estado, veníamos conversando con mi compañero en el camino y decíamos, la verdad es que es imposible, y no está bueno, ¿no? Porque estábamos acostumbrados en los últimos 12 años que uno venía a hablar y venía de alguna manera a traer buenas noticias o a defender las buenas noticias. Y la verdad es que ahora no tenemos ninguna buena noticia para traer, ¿no? La verdad es que todo lo que se ha hecho en este tiempo, y lamentablemente no podemos esperar que esta tendencia se revierta en el tiempo por venir, no ha sido bueno, ha sido malo, o por lo menos ha sido malo para las grandes mayorías de argentinos, que sin dudas de las que formamos parte todos los que estamos acá y muchísimos otros más. Empezamos con la devaluación, por supuesto, es inobviable hacer mención a una devaluación que arrancó con el 40%, ni bien asumió el gobierno, y hoy estamos acumulando un 60%. Yo pensaba hoy cuando veía los valores en los que está plantado el tipo de cambio, que además está lejos, por lo menos no hay parámetros objetivos que hoy nos permitan evaluar que ha llegado a un techo siquiera potencial. Recuerdo que nos decían que hacíamos campaña del miedo, ¿no? Cuando antes de la elección decíamos, porque además ellos mismos lo habían anunciado, o por lo menos Melconian y algún otro economista del equipo de Macri habían hablado taxativamente de un 60% de devaluación que estimaban como conveniente para alcanzar los objetivos de política económica que ellos tenían. Y cuando nosotros no hacíamos más que recordar lo que había sido una confesión de partes del equipo de Macri, nos decían que hacíamos campaña del miedo. Bueno, el miedo lamentablemente está presente entre nosotros, y más allá del valor del tipo de cambio, que por ahí en todos esos años en los que nos pasamos discutiendo sobre el mal llamado cepo y las diferentes políticas de administración de la divisa, de la moneda extranjera, y todas las críticas que tuvieron estas políticas, la verdad es que
No sé si era la cuestión que más nos preocupaba, ¿no? Les preocupaba a ellos, pero de repente la verdad es que el valor en el que está ubicado el tipo de cambio per se no parece ser una variable absolutamente sensible para la vida de cada uno de nosotros, o por lo menos de las grandes mayorías. Sin embargo, lo que sí es sensible a la vida de cada uno de nosotros, al bolsillo de cada uno de nosotros y a la capacidad de compra que tiene nuestro salario son los impactos que tiene esa política devaluatoria que ha decidido este gobierno. También nos decían que hacíamos campaña del miedo cuando advertíamos sobre los efectos negativos de una devaluación que, por cierto, no es algo que hayamos inventado nosotros ni que haya descubierto el kirchnerismo en los últimos 12 años, sino que es algo que está harto estudiado en la literatura económica y particularmente en la literatura económica que se ha abocado al análisis del funcionamiento de las economías latinoamericanas en general y de la Argentina en particular. Y toda la evidencia empírica, no solamente el análisis teórico, da cuenta acabadamente de que una devaluación tiene los efectos adversos que efectivamente hoy estamos padeciendo. Por cierto, nosotros teníamos una experiencia cercana porque en el año 2014 se había producido un forzamiento devaluatorio a principios de año y los efectos no fueron buenos. Nos llevó más de medio año retomar la senda de crecimiento de la economía con un Estado absolutamente activo y desplegando todos los mecanismos que tuvo a su alcance de desplegar para justamente ejercer una suerte de compensación y amortiguar esos impactos negativos para volverlos otra vez positivos en el desenvolvimiento de la economía a partir de mitades de año. Pero tenemos muchísimas experiencias de devaluación en la Argentina y todas ellas dan cuenta de que estos efectos que hoy estamos padeciendo y que vamos a seguir padeciendo en rondas futuras son los que se podían esperar. No hay en este sentido, en las políticas que despliega el macrismo, nada que nos pueda, en materia económica, sí en otros aspectos, tal vez en otros planos de la realidad en los que por ahí no esperábamos tanta rudeza, pero en materia económica la verdad es que no nos mueve a sorpresa, sí nos mueve, como decía al principio, a dolor y a desazón, porque generalmente es muchísimo más difícil construir que destruir lo que mucho ha costado ser construido en los tiempos anteriores. Y los impactos negativos de esta primera política económica son los que todos conocen porque todos los estamos sufriendo cuando vamos a comprar lo que sea o a pagar por cualquier servicio, no solamente los servicios públicos que ahora están viniendo con su tarifa incrementada a partir de otra política que ha decidido el macrismo, que forma parte de lo que es, yo diría, el paquete ortodoxo de ajuste de manual, paquete clásico del ajuste ortodoxo, devaluación, tarifazo y congelamiento salarial. ¿Y por qué estas tres políticas que hoy las estamos viendo, que van de la mano? Porque a la devaluación lo que inmediatamente sucedió, además de los efectos negativos que tienen que ver con la fuerte aceleración inflacionaria que estamos viviendo en el último periodo y casi anticipadamente a la asunción de Macri, porque ya se descontaba que esta devaluación se iba a producir, y a esos efectos negativos, por supuesto, de los que hablábamos antes, esencialmente el incremento en los precios, no solamente por, nosotros hemos hablado mucho, y tal vez esto es algo que se entiende bien, de cómo hay un elevado porcentaje de la producción nacional que se nutre de insumos importados y además de cómo la gran mayoría de los bienes de capital que se utilizan para poder realizar esa producción son bienes que se producen en el exterior y que por lo tanto incrementan nuestra demanda de importaciones y que no se pueden sustituir por bienes nacionales porque no se producen fronteras adentro de la Argentina. Pero además hay otras razones por las cuales una devaluación impacta de manera inflacionaria y directa sobre los bienes y servicios que consumimos los argentinos. Una tiene que ver
como decía antes, con el componente importado, porque obviamente los insumos importados o los bienes importados se encarecen al ritmo de la devaluación y eso, por supuesto, inflaciona los costos de producción que después se vuelcan finalmente al precio final que terminamos pagando todos nosotros. Pero además, porque hay una fuerte concentración en la estructura económica nacional y también una fuerte extranjerización. Y gran parte de esos bienes, ya sean finales o ya sean bienes intermedios, que se venden al exterior, recordemos que dentro de lo que es en nuestra estructura industrial, las empresas exportadoras, las que se dedican a colocar los bienes que producen en el mercado externo, son esencialmente empresas multinacionales, empresas que no son propiedad de capitales nacionales, que tienen todas sus ecuaciones económicas atadas al devenir de lo que es el contexto global y no exclusivamente a lo que sucede en nuestro mercado interno, y que también tienen atados a una estructura internacional su estructura de costos y los precios de los bienes que colocan en el mercado interno, pero que también son bienes exportables, están de la mano con los precios internacionales de esos productos en dólares y en el mercado interno expresados al tipo de cambio vigente. Entonces, cuando se produce una devaluación, inmediatamente el traslado es prácticamente del 100% en el caso de ese tipo de bienes. Además tuvimos la eliminación de las retenciones para gran parte, la mayoría de los productos agropecuarios, muchos productos de la industria manufacturera, más recientemente la eliminación a las retenciones en el caso de la minería y una reducción de 5 puntos en el caso de la soja, que es el principal producto de exportación agropecuaria, con un programa de quita paulatina año a año de 5 puntos por año, que no es para nada poco. Y esto también es una medida que ha impactado de manera inflacionaria sobre el valor de los bienes que nosotros consumimos en la Argentina. ¿Por qué? Porque la política de retenciones o los derechos de exportación, como técnicamente se llaman, no solamente también tenían una función fiscal, porque por supuesto el Estado recaudaba y por cierto que eran uno de los impuestos más progresivos de nuestra estructura tributaria, porque eran gravámenes que el Estado recaudaba sobre aquellos sectores que son de los más concentrados, de los más poderosos dentro de la estructura económica doméstica, y con esos recursos, bueno, se desplegaban un montón de políticas de mano del Estado redistribuyendo desde los sectores más concentrados, que eran los que aportaban a las arcas del Estado a través de los derechos de exportación, y se redistribuían hacia aquellos sectores con menor capacidad contributiva a través de diversísimas políticas que todos ustedes conocen. Pero además de tener ese objetivo fiscal y redistributivo, tenía una función claramente antiinflacionaria la cuestión de las retenciones, porque lo que nos permitían era desacoplar los precios domésticos de los precios internacionales. Todo el mundo te dice, bueno, pero nosotros no comemos soja, bueno, pero el valor de la tierra donde se producen todos los demás productos agropecuarios, incluidas, no sé, las frutas, las verduras, las hortalizas, que generalmente no se exportan ni a mayor parte se consumen en el mercado doméstico, se produce teniendo como principal insumo a la tierra, cuyo valor está atado al valor de la soja. Y por caso la soja tuvo muchísimos otros impactos, ¿no? Desplazó otras producciones, encareciéndolas, porque las trasladó hacia zonas muchísimo menos productivas que las que fueron destinadas a la soja. Y además hay otros productos que también tenían retenciones, no solamente la soja, y sobre los que podemos apreciar un impacto directo. Lo primero que vimos en estos días fue el caso del pan.
¿no? Ni bien se eliminaron las retenciones, era un ejemplo que nosotros utilizábamos muchísimo. Lo que pasó, bueno, fue que se eliminaron las retenciones al trigo, el trigo se encareció al compás de la eliminación de las retenciones, la bolsa de harina que utilizan los panaderos para amasar el pan que nosotros sí comemos, o las galletitas o los fideos que elaboran las fábricas que se dedican al procesamiento de productos que tienen a la harina como principal insumo. Bueno, todos esos bienes se encarecieron de manera sensible, como tantísimos otros, lo que no quiero abundar tanto en casos y detalles. Pero lo cierto es que, decía, quita de evaluaciones, quita de evaluación, quita de retenciones, ambas medidas inflacionarias. La segunda pata de este paquete de ajuste clásico ortodoxo, tarifazo, que se produjo de la mano con la eliminación de los subsidios que tan criticados también habían sido durante todos los últimos años, porque se utilizaba siempre, ¿no?, el argumento de que los subsidios generaban un impacto fiscal deficitario, que el gasto del Estado y el déficit eran una cosa inmanejable. Todo esto bajo el supuesto que manejan los economistas ortodoxos de que la inflación se genera por una supuesta emisión monetaria siempre descontrolada, que se produce además porque el Estado o el Poder Ejecutivo de alguna manera obliga al Banco Central, que no es independiente, a emitir moneda para financiar las necesidades que tiene el Estado de justamente cubrir ese gasto que siempre en cabeza de los neoliberales parece excesivo. La verdad es que hasta ellos mismos saben que esos postulados no se verifican en la práctica. Desde el Vamos tienen, digamos, una imposibilidad en su concepción teórica de ser aplicados a la práctica, y es que solamente funcionan cuando hay pleno empleo en una economía, y eso es algo que generalmente no sucede en ninguna economía, ni en esta ni en ninguna otra que conozcamos, al menos en los tiempos que nos tocan vivir, pero la verdad es que nunca sucedió. No solamente porque hay un porcentaje de compatriotas que todavía, y ahora son más, ¿no?, dejamos la economía con el 5.9% de desocupación y hoy estamos estimando que está llegando al 6,5% después de las últimas medidas que se tomaron y de no solamente los despidos que conocemos que existieron en el Estado en sus distintos niveles, sino porque también se están produciendo despidos en el sector privado, en el sector de la construcción, por ejemplo, que es muy sensible, y mucho tiene que ver también la decisión del Estado Nacional de haber paralizado gran parte de las obras públicas que están haciendo hoy por hoy que muchas de esas empresas abocadas a la realización de obras públicas estén prescindiendo de centenas y centenas de trabajadores de la construcción, por ejemplo. Pero digo, no solamente porque teníamos en aquel momento un 5.9, hoy un 6.5 de desocupados, y además un porcentaje de subocupados, es decir, de compatriotas que trabajaban menos cantidad de horas de las que hubieran deseado trabajar, sino porque además siempre mantuvo la economía un determinado porcentaje de capacidad ociosa en lo que hace a la utilización del capital, en su capacidad instalada. Entonces, digamos, lo del pleno empleo es una cuestión teórica que no se verifica en la práctica, que solamente con eso podríamos argumentar que no funciona la teoría que ellos sostienen. Pero lo cierto es que además la cuestión empírica que ellos encuentran, esta relación entre la emisión de moneda y la evolución de los precios, es algo que está muy discutido en economía, y que si bien existe una relación que los economistas heterodoxos también reconocemos, entendemos en todo caso que la causalidad es inversa. Es decir, que cuando hay inflación en la economía, existe una necesidad de emitir mayor cantidad de dinero. Porque voy a poner un ejemplo muy fácil para que ustedes lo entiendan sin hacer un esfuerzo matemático. Si yo le vendo a él este vaso y se lo vendo a $1, él me da $1, yo le doy el vaso y realizamos la transacción. Ahora, si yo vengo mañana
y soy la única que fabrica los vasos, como sucede con muchísimos bienes en la Argentina, y servicios, como en el caso de la comunicación, y vengo mañana y le digo, no, ¿sabes qué, Eduardo? El vaso sale 2 pesos. Y Eduardo me dice, no, pero tengo 1. Digo, si eso lo trasladamos al total de la economía, y en la economía hay 1 peso, esta transacción no se puede realizar. Si la transacción no se realiza, ¿qué pasa? No hay actividad económica. Si él no me compra el vaso, yo al tipo que tengo trabajando para que me haga el vaso, lo echo, porque para mí es un costo. Entonces hay recesión y desempleo. Entonces, si yo soy la que decide cuáles son los precios que rigen en la economía y yo impongo que este vaso ahora sale 2 pesos y mi economía lo que hace es producir vasos, entonces para que las transacciones se puedan seguir realizando y yo pueda seguir empleando al señor que me hace los vasos, yo tengo que imprimir 1 peso de más, o mi Banco Central tiene que imprimir 1 peso de más, que Ricardo lo tiene que tener en su bolsillo y entonces me puede dar los 2 pesos y la economía sigue funcionando. Esa es la causalidad inversa que nosotros reconocemos en la relación entre emisión e inflación. Cuando los precios suben en la economía, necesitas emitir más pesos para poder sostener los niveles de actividad, por lo menos en el mismo nivel en el que se venía sosteniendo. Y además entendemos que, por supuesto, no es lo mismo si vos emitís, no sé, para pagar deuda, y entonces no se vuelca al sistema productivo de la economía, que era algo que sucedía, por ejemplo, en la década del 80, ¿no? Todo el verso de el ajuste y la necesidad de mantener las cuentas fiscales en regla durante la década del 80 y también de los 90, tenía muchísimo que ver en realidad con la necesidad de pagar deuda. Ahora, si yo imprimo pesos con mi Banco Central, pero yo esos pesos los destino a incentivar la actividad productiva, bueno, mi frontera de producción se va corriendo, mi economía va creciendo, el producto va creciendo y por lo tanto eso que nos dicen, bueno, pero si yo tengo 2 bienes y tengo 2 pesos, ¿no? Cada peso vale un bien, pero si yo tengo 5 pesos, entonces el peso vale una fracción de bien mucho más pequeño. Bueno, pero si vos ponés esos pesos en la economía y resulta que en lugar de producir 2 bienes te permitieron producir 5, el peso va a seguir valiendo igual a una unidad de bien y la diferencia es que en lugar de 2 tenemos 5. Esa es una de las funciones fundamentales que no las inventamos los economistas kirchneristas ni mucho menos, pero que las entendieron grandes economistas hace muchísimo tiempo, entre ellos Keynes y muchísimos otros como, no sé, Kalecki y otros economistas heterodoxos que interpretaban que tanto la política fiscal como la política monetaria eran 2 patas fundamentales del rol que tiene el Estado para desempeñar en materia de política económica. Y yo creo, sin embargo, que detrás de la cuestión del gasto, que tanto se ha criticado y que ha sido, como venía diciendo, no crean que me fui del tarifazo, no vuelvo, y que se ha utilizado como argumento para justificar la eliminación de los subsidios, que por cierto eran además una política que importaba la composición de un salario indirecto, porque si yo gano 10 pesos, pero yo tengo que pagar 5 pesos de luz, a mí me quedan solamente 5 pesos disponibles para gastar en otros bienes y servicios. En cambio, si a mí el Estado me subsidia el peso de la luz y yo en lugar de tener que disponer 5, tengo que disponer 2, bueno, yo tengo 3 pesos más que los voy a volcar a la adquisición de otros bienes y servicios. Entonces, eso era un salario indirecto que el Estado, en el que el Estado estaba invirtiendo para que todos nosotros tengamos, entre otras cosas, mayor capacidad adquisitiva que podamos volcar al consumo, incentivando el consumo agregado, la demanda efectiva de la economía y, en definitiva, la rueda, el funcionamiento virtuoso de la economía nacional. Y no solamente a nosotros como consumidores finales, digamos, también al comercio, también a la industria, entre los cuales el peso de los servicios, de la energía, del gas, del transporte, que todavía no lo hemos sentido, pero me animo a vaticinar acá que en algún momento las tarifas del transporte también van a ser necesarias de ser normalizadas.
y tienen un peso muy importante en la estructura de costos, lo que hace que a nosotros esa política de eliminación de subsidios nos impacte inflacionariamente por doble vía, una de manera directa, que es, bueno, porque nos viene la factura con un 500% de aumento, lo que fuere, según el caso, hasta un 700 o 900% en el caso de la industria. Y de manera indirecta justamente por eso, porque a la industria le viene un 700% de aumento en lo que tiene que pagar en concepto de electricidad, que es un insumo importante de la producción, y eso hace que se encarezcan los costos de producción de cada uno de esos bienes que la industria produce, que finalmente nosotros consumimos, pero que además la industria se lo provee, supongamos, al comercio para hacer una cadena cortita, y al comercio también le vino incrementada la luz. Entonces ahora compra más cara la mercadería la industria y además paga más cara la luz. Entonces a nosotros nos lo vende 2 veces más caro. Pero además nosotros tuvimos que pagar la luz más cara, con lo cual tenemos menos pesos para comprar esos productos que vende el señor del comercio, que además nos los venden muchísimo más caros. Resultado más o menos como lo que contaba en el vaso, y es lo que estamos viendo. Todos nosotros tenemos una capacidad muchísimo más recortada de comprar bienes y servicios, de consumir bienes y servicios, lo cual hace que aquellos que proveen bienes y servicios estén vendiendo menos y a su vez estén demandándole menos a sus proveedores. Como consecuencia y al final de la cadena, lo que termina pasando es que el pato lo pagamos todos, porque lo que termina quedando afectado en última instancia, y es lo más importante, es el trabajo. Y yo decía que venía acá, lo escuchaba a Eduardo y pensaba en esta cuestión de la igualdad y lo vinculaba con la cuestión de la justicia social, que es una bandera clásica del peronismo. Y la verdad es que no hay posibilidad en una economía de construir igualdad. No quiere decir que necesariamente se alcance y solo con trabajo se alcance, pero la verdad es que es una condición absolutamente necesaria para construir igualdad y justicia social en una sociedad, que exista trabajo y que existan salarios dignos. Y la verdad es que el conjunto de políticas que está componiendo el gobierno de Macri atenta severamente contra eso, y a lo que va es absolutamente a lo contrario. Entonces, devaluación, tarifazo, ambos con impacto inflacionario, quita de retenciones, y lo que estamos ya viendo, lo que les decía, ¿no? El salto de 5.9 al 6.3 en materia de desocupación y una tasa de actividad con caída de 2 puntos durante el mes de enero, según la consultora de Orlando Ferreres, que es me parece que se puede tomar frente a la clausura del INDEC. No sabemos hasta cuándo, porque es una de las consultoras que ha seguido históricamente una serie muy larga, y la verdad está lejos de ser una consultora kirchnerista, ¿no? O sea, como mínimo tenemos una caída de 2 puntos en la actividad durante el mes de enero, con una disparada inflacionaria que hoy estamos proyectando todas, los indicadores de las provincias, el caso de San Luis, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de las consultoras más cercanas, si se quiere, históricamente al macrismo, ya sea por pertenencia de sus directivos o por afinidad ideológica. Ninguna está proyectando niveles inflacionarios para este año 2016 por debajo del 40%. Y la verdad es que cuando escuchamos a un ministro de Energía que nos avisa que en unos meses viene un segundo aumento en la luz, que en unos meses viene el aumento en el gas, cuando escuchamos a un ministro de Transporte que dice no, por ahora el transporte no va a aumentar, y todos estamos leyendo por ahora no, pero dentro de un ratito sí, indudablemente es difícil pensar que esos guarismos que están midiendo 40% para el 2016 no se estén quedando cortos. Y entonces yo decía, devaluación, tarifazo y congelamiento salarial, que es la otra gran pata de todo este entuerto. Porque, claro, si vos haces una devaluación y en todo caso haces un tarifazo, pero vos compensás con una actualización salarial y del conjunto de los ingresos que por lo menos empate a los niveles de inflación que generaron las 2 o 3 anteriores políticas, bueno,
por lo menos no estás afectando la capacidad adquisitiva y en términos generales no estás afectando el nivel de actividad y de empleo de la economía, que fue más o menos algo así como lo que sucedió en el 2014, por lo que tanto se criticó. ¿Se acuerdan que decía, bueno, el efecto, la ganancia de la devaluación la perdimos enseguida porque el gobierno emitió, porque la UH, porque las jubilaciones, porque las paritarias? Enseguida lo que habíamos ganado con la devaluación lo perdimos. No, no lo perdimos. Lo que hubieron fueron políticas compensatorias que permitieron que esos efectos que potencialmente iba a generar esa devaluación no se sintieran en la vida cotidiana de las personas. Pero al contrario de esta mirada, en la concepción neoliberal, neoclásica, monetarista, de derecha, ortodoxa, pongámosle el nombre que nos guste, en la concepción del macrismo, de Cambiemos, del gobierno que hoy por hoy conduce la administración del Estado Nacional, una devaluación es exitosa cuando sucede todo lo contrario a lo que nosotros consideraríamos que es exitoso. Una devaluación es exitosa justamente cuando, en primer lugar, consigue reducir el costo salarial. Digo costo salarial no porque lo considere de esta manera, sino porque así es como ellos lo interpretan. Entonces, cuando uno hace años que viene escuchando a grandes empresarios como Roca, como Méndez, acusando de las dificultades de producir en un país como la Argentina por los elevados costos salariales en dólares, y cuando nos comparaban con otros países, incluso de la región, donde los salarios eran muchísimo más bajos que en la Argentina, uno puede tener ahí un termómetro de qué es o cuáles son los intereses que están expresando y, en definitiva, cuáles son los intereses a los que atienden las propias teorías en las que supuestamente sustentan la praxis económica que hoy desde el gobierno están llevando adelante. Entonces, el hecho de que inmediatamente después de la devaluación se haya salido a plantear el esquema de metas de inflación, tanto desde el Banco Central como política efectiva, digamos, que se está llevando a la práctica, pero también con el ministro de Economía saliendo a anunciar que ellos esperaban una pauta inflacionaria de entre el 20 y el 25, cuando, por caso, la consultora del propio Rogelio Frigerio estaba proyectando 40%, en realidad lo que nos estamos anoticiando es que el gobierno estaba esperando un cierre de paritarias en el orden del 20 al 25%. Ustedes saben además que si bien la asignación universal por hijo más recientemente y desde el año 2009 las jubilaciones y pensiones se actualizan por ley en función de un algoritmo, ese algoritmo depende de la evolución de los salarios y de la evolución de la recaudación. Difícil que la recaudación pueda mejorar en este año cuando el gobierno ha decidido desprenderse de un montón de recursos tributarios importantísimos que antes recaudaba, entre ellos las retenciones, pero también los impuestos a los autos de lujo y otros, el caso del champagne, ahora más recientemente las retenciones mineras. Y además, porque con una pauta supuesta, no creo que se vaya a cumplir esa aspiración del gobierno, porque esto estallaría en 1000 pedazos, ¿no? Porque la densidad sindical y de organización del movimiento obrero argentino es muy alta, y digamos que son sectores que están muy empoderados producto de lo que sucedió en los últimos 12 años, por el alto nivel de ocupación que existe en la economía todavía, por el alto nivel de organización, por la cantidad de paritarias que se han firmado en los últimos años, y todo ese ejercicio ha construido un reforzamiento de una estructura sindical y de organización del movimiento de los trabajadores en general, que es muy difícil de desarticular en lo inmediato. No quiere decir que no se pueda desarticular, porque de hecho en materia económica nada es irreversible. Digo, durante la década del 90 efectivamente eso se desarticuló. Siempre queda una semilla, ¿no? Una semilla que vuelve a germinar, y un poco eso somos todos nosotros hoy acá y los argentinos.
a lo largo de la historia, pero la verdad es que sí se puede desarticular y se hizo y seguramente van a intentar llegar a eso, pero no es algo que se pueda conseguir en lo inmediato y por eso pensar en una paritaria de 20 o 25% me parece un disparate. De hecho, lo que pasó con los docentes da cuenta de que ese número era inalcanzable, pero así todo consiguieron plantar una paritaria, en el caso de los docentes, que opera con una paritaria testigo bastante por abajo de lo que seguramente va a terminar siendo el número de inflación a final de año, con lo cual vamos a estar perdiendo unos cuantos puntos en términos reales de nuestros salarios. Y también en el caso, como decía, de los jubilados, de los que son perceptores de otros beneficios sociales, como en el caso de las asignaciones, porque seguramente la actualización prevista por ley, justamente por la mala evolución de los salarios y la mala evolución de la recaudación, más allá de que van a crecer, pero van a crecer por debajo de la inflación, es decir, que en términos reales van a caer, también va a terminar impactando sobre la actualización de los saberes previsionales y de las asignaciones familiares y demás. Con lo cual, la verdad es que el sendero... Sí, no, eso es lo que decía, al principio. Uno viene acá y la verdad es que tiene la necesidad de tener la honestidad intelectual, de plantear el escenario que se observa y las proyecciones que se pueden establecer con la información que tenemos. Y la verdad es que el escenario que uno puede proyectar, lamentablemente, está muy lejos de ser alentador y tampoco parece un escenario de corto plazo, un escenario eventual, un escenario vinculado a determinadas políticas que se operan de una vez y para siempre, que no se van a repetir el año pasado, sino que lo que se observa es una clarísima tendencia de política económica, porque al fin de cuentas, y volviendo a la cuestión de la igualdad, a mí me parece que más allá de todos los eslóganes, eufemismos y caracterizaciones que durante la campaña el macrismo ha hecho, yo creo, y leyendo las políticas que han desplegado, que han llegado al gobierno con un mandato muy claro. Yo me acuerdo que se habló muchísimo sobre la inexorabilidad de la devaluación, ¿no? Bueno, lo mismo con un montón de cosas. Bueno, es sino como ahora nos quieren vender que todo el ajuste y todas las políticas, sí, todas las políticas eran inevitables porque la economía venía funcionando de una manera y era absolutamente necesario hacer todo esto. Yo creo que había algo que para ellos sí era absolutamente necesario, no por lo inexorable, sino por lo insoportable. Yo creo que había algo que ellos nunca soportaron, nunca nos perdonaron y no estaban dispuestos, al costo que fuere, a seguir soportando un minuto más. Y tiene que ver con la cuestión de la igualdad. Yo creo que Macri, en definitiva, llega al gobierno con un mandato muy claro, acorde a los intereses de clase que representa, y es instaurar la reversión de la matriz distributiva en la Argentina, tanto desde el punto de vista funcional, es decir, de la participación de los salarios en el total del ingreso nacional y de reponerle, ojo, no porque no hayan ganado, como dijo la presidenta alguna vez, bueno, la expresidenta, se la llevaron en pala durante estos años, esto es una realidad, pero en términos relativos, los tipos habían tenido que resignar unos cuantos puntos porcentuales en la distribución del ingreso, ¿no? En la distribución de la torta de lo que producimos todos. O desde el punto de vista de la distribución personal, ¿no? Que es cuando uno mide a la población, la divide por deciles, por grupos de a 10% o de a X%, pueden ser quintiles, pueden ser percentiles. Y ahí también habíamos tenido este fenómeno, ¿no? Lo que observábamos es que los deciles más pobres, los sectores más pobres, los sectores populares, pero también, ojo, todos los estratos que componen lo que nosotros en términos así englobadores definiríamos como clase media, que nos engloba, de hecho, a muchos, me parece, mirándolos, de los que estamos acá. A todos esos les había mejorado la distribución del ingreso. A los 8 deciles más bajos, digamos, del más bajo,
al número 8, son 10, les había mejorado su participación en el ingreso nacional, revirtiendo toda la tendencia que se traía de las décadas previas. Desde mediados de la década del 70 hasta principios de los 2000, la tendencia había sido al empeoramiento progresivo en la matriz distributiva, cualquiera que fuera la forma como se lo midiese. En cambio, los 2 deciles más ricos, o sea, el 20% más rico, había tenido que ceder. Obviamente eso siempre da 100%, y si uno tiene una parte más grande, hay otro que tiene que tener una parte más chica. Insisto, no en términos absolutos, porque estamos hablando de una torta que se volvió el doble de grande de lo que era en estos 12 años, pero sí en términos relativos. Y era además una tendencia que, con todas las dificultades y las restricciones, especialmente la restricción de divisas, ¿no?, que era la única limitación objetiva que nosotros teníamos al crecimiento, y en eso sí me parece que había raramente un consenso entre los economistas a izquierda y a derecha, aunque claro, diferíamos en cuáles eran las prescripciones de política económica para enfrentar ese diagnóstico. Algunos pensamos que había que profundizar el sendero de desarrollo en un contexto, por cierto, complejo, pero que valía la pena hacer esos esfuerzos, y bueno, y acá ya vemos que pensaban otra cosa, ¿no? Pensaban, por caso, que era mejor pagarles a los buitres, que era mejor salirnos a endeudar externamente otra vez, y pensaban en todo caso que estaba bien si nos conformábamos con ser un país agroexportador y abandonábamos a su suerte a nuestra industria nacional, y vaya Dios a saber qué pase con los millones de trabajadores que dependen de esas fuentes de empleo. Pero la verdad es que con todas esas dificultades, esa tendencia a la mejora persistente, aunque en el margen, digamos, la mejora fuera siendo más pequeña porque teníamos más dificultades para crecer, había una tendencia progresiva a que eso se siguiera profundizando, con esfuerzos, con dificultades, pero siempre en un sentido de mayor progresividad, de mejora en la tasa de empleo, reducción en la tasa de desocupación, avances más grandes o más pequeños en materia de igualdad, en definitiva. Y yo creo sinceramente, con una mano en el corazón, y estoy convencida de esto, que esto es el punto central y el kit de la cuestión en materia económica que ha atravesado todos, absolutamente todos los debates que vivimos durante los últimos años, y que es en definitiva la cuestión nodal que guía las políticas económicas que hoy el macrismo está llevando adelante. Y en todo caso me parece que hay una doble redistribución, una redistribución desde adentro hacia afuera, que también la verdad que no, lamentablemente no es una novedad, porque las oligarquías locales, permítanme refrescar algunas viejas categorías, las oligarquías locales en definitiva a lo largo de nuestra historia como nación, que no es tanta tampoco, somos muy jóvenes en ese sentido, pero en nuestra corta historia como nación, las oligarquías locales siempre han tendido a redistribuir los frutos del producido en nuestros países, no digo solamente en la Argentina, porque en el conjunto de las economías latinoamericanas ha sucedido exactamente igual, hacia afuera, y de articularse en connivencia con los actores del poder. En otro momento hablaríamos del imperialismo, hablemos del capitalismo, hablemos del poder económico internacional, o más específicamente en esta etapa que nos toca atravesar, por lo menos de mediados de los 70 para acá, del capital financiero internacional, ¿no?, que aparece claramente como la cara más visible de lo que podríamos caracterizar como ese imperio que hoy por hoy de alguna manera establece las reglas en base a las cuales el mundo se desenvuelve. Entonces, una redistribución de adentro hacia afuera,
que por supuesto también era algo que no nos perdonaban. Digo, toda esta disputa con los buitres no tenía que ver exclusivamente con la resistencia que la Argentina había ofrecido en el marco de este litigio puntual, sino con una cuestión muchísimo más amplia que tenía que ver con la defensa en materia de soberanía, de independencia económica y en definitiva con la resistencia a volver a regalarles los negocios a los que se habían acostumbrado en materia financiera en las décadas anteriores. Y una redistribución, por supuesto, para adentro, desde las grandes mayorías populares y trabajadoras hacia esas minorías intensas y poderosas que componen lo que podríamos llamar el poder económico concentrado, el poder real, los poderes fácticos, le ponemos el nombre que ustedes quieran, pero en definitiva las minorías que encarnan de alguna manera el poder real en la Argentina, que siempre está, incluso cuando gobernamos nosotros, y son los que nos dieron batalla durante todos los últimos 12 años. Hoy han puesto en el gobierno, no ya como en otras épocas, a un gerenciador de sus intereses, sino que a un representante directo de sus intereses que forma parte, que viene de sus propias entrañas, ¿no? Lo cual también es una novedad en materia política, de la que no teníamos registro en la historia nacional, y lo que hoy vemos con muchísimo pavor es la ausencia de toda mediación de la política, a diferencia incluso de lo que sucedía en la década del 90, ¿no? Digo, acá no hay articulación ni con los gobernadores, ni con los actores territoriales, acá no hay un sector del PJ que se vendió, que fue cooptado, digo, no hay ninguna mediación de la política, y lo vemos cristalizado, bueno, en la composición del mismísimo gabinete que se ha conformado, ¿no? Antes por ahí, y sobre todo en los gobiernos militares, sí tenemos muchos casos en la historia de tipos que ocupaban lugares en el Ejecutivo que garantizaban los negocios a ese poder real, y una vez que que quedaban afuera de sus funciones o afuera del gobierno o asumía un gobierno democrático, esas mismas empresas, esos mismos actores del poder económico los cobijaban y los llevaban a trabajar con ellos. Bueno, hoy tenemos un fenómeno parecido, pero inverso. Directamente nos los ponen en el Estado, y no ya solamente al ministro de Economía, que por ahí era una figura clásica que sí, en muchos gobiernos de derecha, ¿no? El ministro de Economía, viniendo más o menos de la política, se sabía que era un tipo que era puesto por determinados grupos de poder económico en función de las alianzas que el gobierno hubiera tejido para acceder al poder, pero en este caso es prácticamente todo el gabinete en sus más diversos niveles, desde el ministro hasta el director más desconocido, perdido por ahí en una oficina. Son todos tipos que vienen directamente de las entrañas del poder económico. Eso me parece que es como muy, aunque parece muy obvio, me parece que es una... Sí, pero que además es una muestra muy gráfica, ¿no? Casi yo diría gráfico de lo que este gobierno expresa, de los intereses que este gobierno expresa, y que está en este sentido, sí, coherentemente defendiendo con las políticas que lleva adelante. Acá en todo caso que tenemos, porque hoy por hoy, en materia económica no hay mucha magia, y a mí me encantaría que hubiera un pase de magia para hacer y poder decirles otra cosa, pero la tendencia que hoy por hoy tenemos es una tendencia a la estanflación y al crecimiento de la desocupación. Entonces, digamos que con que sí, está bien, pero los muchachos gobiernan por decreto, y en esto... Sí, sí. No, digo, para redondear, y ya que empezamos un poco a dialogar entre nosotros, esta tendencia, en la medida en que no se rectifiquen las políticas, va a ser difícil que se revierta, con muchísima suerte y a costas de pagarlo más adelante. Podría suceder que a partir de la entrega que se está perpetrando con los fondos buitres,
el gobierno pueda salir a tomar deuda con el costo altísimo, por supuesto, que eso tiene, pueda salir a tomar deuda en el corto plazo, de alguna manera frenar, anclar el tipo de cambio a costa de financiamiento externo, más o menos como sucedía durante la década del 90, y que la inflación encuentre un techo de esa manera por la vía de frenar la devaluación, ¿no? Al menos que la inflación cambiaria encuentre un freno más allá de las otras políticas que vaya a seguir en materia de tarifazo desarrollando el gobierno y demás. Pero en todo caso me parece que lo que nos cabe preguntarnos, porque yo iba diciendo al final, me parece que si en algo es muy coherente el macrismo o este gobierno de Cambiemos, es en representar cabalmente los intereses a los que efectivamente representa y en instrumentar las políticas que construyen y hacen efectivo el mandato con el que entiendo que llegaron al gobierno. Lo que me parece nos cabe preguntarnos, y no es porque tenga la respuesta, solamente tengo la pregunta y por eso lo planteo en torno de pregunta, es cómo volvemos nosotros a entablar este diálogo con esos enormes sectores de la población que son nuestros compatriotas, que están sufriendo los mismos padecimientos que nosotros, que van y igual que a nosotros, la plata les alcanza para mucho menos que antes, que por ahí querían comprar dólares, pero igual ahora no los pueden comprar porque no tienen los pesos para comprarlos, porque los dólares salen muchísimo más caros. Digo, ¿cómo hacemos para reconstruir el diálogo con esos enormes sectores de argentinos que están padeciendo los mismos sufrimientos que nosotros, que los van a seguir padeciendo, cuyos intereses están siendo agredidos por las políticas que este gobierno lleva adelante, a pesar de que lo han votado, y cuyos intereses no tienen absolutamente nada que ver con los intereses que este gobierno representa, porque sus intereses son exactamente los reales, los genuinos, son exactamente los mismos que los nuestros. Por ahí, digo, Eduardo puede tener alguna respuesta o parte de ella también, al menos para explicar el fenómeno, porque sin duda en esta operación, digo, en esta operación hegemónica clásica donde hay sectores de la población a los que se empuja a confundir el interés general con el interés de las facciones dominantes, indudablemente los medios de comunicación deben tener un rol importante que están desempeñando para confundir y manipular a tantas personas. Pero me parece que hoy nuestro desafío, no en materia económica, sino en materia política, porque la economía la vamos a revertir desde la política y no hay otro camino, es hacer este enorme esfuerzo por volver a tender esos puentes de diálogos con esos otros argentinos que son iguales a nosotros, aunque se piensan diferentes. Me parece que este sigue siendo nuestro enorme, gran desafío. Y lo digo porque uno está caliente, enojado, porque tiene bronca, porque a veces tiene ganas de enojarse con el otro y de echarle la culpa a alguien de esto que está pasando, que es muy malo, pero me parece que como militantes políticos y desde el lugar de donde nosotros venimos y con las tradiciones y las banderas que nosotros recogemos, para bien o para mal, me parece que estamos condenados al amor y que no nos queda otro lugar más que ese para intentar hacer este otro nuevo esfuerzo y otra vez volver a empezar a tender esos puentes de diálogo o de lo que sea, no de ese diálogo cínico y falso del que tanto se ha hecho propaganda, sino de un diálogo auténtico donde desde algún lugar podamos volver a encontrarnos para volver a construir las mayorías populares que necesitamos para terminar con este desastre, espero, dentro de 4 años. Así que